En este video veremos el funcionamiento del sensor de huella dactilar utilizando el PIC 18F2550 o el 4550. En el mercado encontramos diferentes modelos para el sensor de huella dactilar o fingerprint, ya sea el modelo FPM10A, el modelo R305, el modelo ZFM20, el modelo DI50 como el que estoy mostrando aquí o el que estoy utilizando, que son sensores ópticos y también sensores capacitivos como son los que encontramos en la parte posterior de los celulares. Este es el modelo R502A, pero para esto voy a realizar otro video. Entonces, los sensores ópticos son los que vienen de esta forma y son ópticos ya que traen una cámara interna dentro. Aquí he desarmado uno para verlo. Ya le he quitado los tornillos, voy a quitar la carcasa y aquí tenemos una especie de vidrio donde colocamos la huella digital y por aquí vemos la cámara. Ahí tiene una cámara que es similar a la SP32CAM y lo que hace simplemente es tomar una captura de la huella digital que ponemos, la convierte a texto y la almacena en la memoria flash del integrado de chip que viene. Esa es la forma en que almacena nuestra huella. Ahora vamos a ver el funcionamiento. Estoy utilizando el sensor de huella digital, el DI50. Puede funcionar para cualquiera de los mencionados anteriormente. Estoy usando una LCD controlada por I2C y aquí 5 pulsadores con resistencias pull down, simplemente para tener el control. Ahora voy a reiniciarlo. Ahora vamos a ver el funcionamiento. Voy a reiniciar el sistema. Empieza mostrándonos un texto y aquí tenemos una serie de parámetros. Lo más importante es el número 150, que es la cantidad de huellas que puede almacenar este sensor de huella digital. Algunos almacenan 162 huellas, otros 128, algunos 200, entonces en este caso 150. Y por aquí lo más importante es los baudios, es 9600 por este número, por 6, es decir, 57600 bits por segundo, que es la velocidad por defecto que viene este sensor. También podemos cambiar en la librería. Entonces aquí tengo el botón 1, 2, 3, 4, 5, OK, entonces le voy a dar OK. Y acá tenemos 4 funciones. Match para buscar la huella, si la tenemos registrada dentro de la base de datos del sensor. El 2 que es para enrolar o grabar una huella digital. El 3 para eliminar huellas, una a una. Y el 4 para mostrar la cantidad de usuarios. Entonces yo simplemente tengo grabado una huella. Voy a presionar 4. Y ahí me dice el sensor tiene un usuario registrado. Entonces voy a probar aquí en Match. Aquí busca la huella. Yo tengo el dedo índice. Voy a colocar. Lo detecta y me dice el ID1 con el score de 246, que es un número que la hoja de datos no menciona bien, pero va más o menos de 0 a 500 y es más o menos la comparación que hay, ¿no? entre las dos huellas. Entonces ahora voy a colocar una huella que no está almacenada, por ejemplo el dedo medio. Lo detecta, pero me dice que no está dentro de la base de datos. Entonces voy a enrolar, voy a la opción 2, enrolar, y con esto puedo aumentar el ID y disminuir, ya que acá tenemos hasta 150 huellas. Yo tengo grabada la huella 1, ahora voy a almacenar la huella 2 y le doy OK. Entonces me dice coloca el dedo, coloco el dedo. Si no lo detecta, retrocedes y vuelves a poner y lo detecta. Me dice remueve, coloco otra vez la huella y ya almacenó. Entonces ahora voy a usuarios, a la opción 4 y me dice que ya tengo 2 usuarios registrados. Entonces si yo voy a Match, coloco la huella, detecta el dedo y me dice que es el ID2. Ahora si yo quiero eliminar una huella, vengo a la opción 3. Me dice eliminar KID, ya que tengo el 1 y el 2. Digamos voy a eliminar el 1 y le doy OK. Entonces me dice la huella 1 ha sido borrado exitosamente. Entonces yo voy a usuario, simplemente tengo una huella ahora. Entonces si voy a Match y pongo la huella 1, que era el dedo índice, coloco, detecta, pero ya no está en la base de datos. Y ahora si yo quiero eliminar todas las huellas, mantengo presionado por más de 3 segundos el pulsador OK, mantengo presionado y me aparece esta pantalla ahí suelto, y con el mismo pulsador puedo elegir la opción si quiero eliminar o no. Entonces si le doy en no, también mantengo presionado 3 segundos y en este caso no he eliminado. Si yo veo la cantidad de usuarios aquí, simplemente tengo un usuario, pero ahora voy a eliminarlo. Mantengo presionado 3 segundos hasta que aparezca esta pantalla
y simplemente presionando puedo cambiar. Entonces en Yes mantengo presionado más de 3 segundos y me dice ha sido borrado todas las huellas satisfactoriamente. Y si voy a cantidad de usuarios, vemos que tengo 0. Y si busco una huella que tenía registrada, la detecta, pero no está en la base de datos. Y de esta manera es como funciona el sensor. Ahora vamos a ver un ejemplo después ya de grabar las huellas. Yo tengo grabado estas dos huellas con el ID1 y el ID2 y voy a controlar un LED. Coloco la huella 1. Me dice huella encontrada, enciende el LED y lo apaga. Luego voy a colocar la siguiente huella que también está en la base de datos. Encuentra y enciende el LED y lo apaga. Ahora voy a colocar una huella que no tengo grabada. Me dice no se encuentra, huella incorrecta. Entonces aquí tenemos una forma de detectar si una huella es incorrecta. Realizamos una acción y si tenemos una huella correcta podemos realizar una acción. Puede ser independientemente para una programación para el dedo índice, una programación para el dedo medio y así. Entonces es muy versátil esta librería que he realizado y ahora sí vamos a ver los diagramas de circuito, el código de programación y todo lo que necesitamos para realizar este proyecto. Bien, aquí tenemos el diagrama del circuito. Estoy utilizando el PIC 18F2550. Por aquí también estoy utilizando una LCD controlada mediante I2C. Para esto también tengo un video. Por aquí tengo los capacitores de estabilización y filtro que van cerca de la alimentación del PIC. También tengo 5 pulsadores con resistencias pull down conectados al puerto A para controlar la pantalla y todas las opciones que vamos a tener. También tengo aquí algunas conexiones para un PIC i3. Separo esto en un header de esta manera para mandarlo al programador y obviamente programarlo de una manera más fácil. Y por aquí ya tengo el sensor de huella dactilar o fingerprint. Conectamos los pines RX, TX con los del microcontrolador de manera cruzada y es muy importante alimentarlo con 3.3 voltios, 5 voltios no, ya que se puede quemar. Y para tener 3.3 voltios utilizo este regulador, el AMS1117, que ya viene en módulo, es parecido a esto. Simplemente ingresamos 5 voltios y ya tenemos 3.3 voltios, o si no tienen pueden utilizar el LM317 con un potenciómetro y setearlo a 3.3 voltios y ya conectarlo al sensor de huella digital. Entonces este sensor viene con una velocidad por defecto de 57.600 bits por segundo y para llegar a estas velocidades con el PIC utilizando su periférico UART necesitamos un oscilador externo. Yo estoy utilizando un oscilador externo de 8 MHz, pero con su PLL o multiplicadores podemos llegar hasta velocidades de 48 MHz, que es la velocidad a la que estoy trabajando con este PIC. Para llegar también a velocidades hasta 115.000 baudios por segundo, ¿no? Para tener una mayor velocidad al momento de utilizar el sensor. Entonces esto es todo el diagrama del circuito. Ahora vamos al código de programación. Dentro del código de programación tengo dos. Uno que es el Fingerprint Options, que es para tener el menú de buscar huella, enrolar, eliminar huella, ver la cantidad de usuarios. Y la otra programación que es Finger Control, que la librería es la misma, simplemente cambia en el menú de opciones, ya para utilizar las huellas almacenadas y realizar una acción con cada huella, ¿no? Si tenemos huella correcta, incorrecta. Entonces primero vamos a ver el Fingerprint Options. Abrimos, vamos a la parte de Source y abrimos el Main, que es el programa principal. Aquí incluyo la librería del LCD. También creo un apartado para los timers e interrupciones para tener el código más ordenado, ya que estoy utilizando interrupción por recepción de datos del UART. Luego abrimos aquí el punto H de la librería del Fingerprint. Para esta librería he utilizado dos hojas de datos, ya que son las únicas que he encontrado en internet. He encontrado para el R502A, que son sensores capacitivos, y para el ZFM20, y ambos funcionan igual, los paquetes de comando son igual, solo hay una diferencia, que este trae un LED y se le puede colocar un password, mientras que aquí no se le puede colocar un password. Entonces venimos acá, aquí vemos el LED, esto funciona para el capacitivo, pero lo incluyo dentro de la librería ya que funciona para ambos, para sensores ópticos o para capacitivos, y para este sensor ya voy a tener otro video, pero para este caso estamos trabajando con estos sensores ópticos. Vamos al punto C de la librería. Aquí tengo el formato de datos a enviar al microcontrolador. Tengo muy detallado cada línea de código de la librería. En realidad explicar esto tomaría mucho tiempo,
pero lo básico que más o menos se hace, por ejemplo, aquí creamos una variable, el paquete de comandos, esto está dentro de la hoja de datos, y eso simplemente lo envío y espero la respuesta del módulo, y con esa respuesta programo para que realice una acción. Entonces, después de incluir eso, también tengo el lugar, ya que estoy trabajando con el lugar, y aquí coloco 5 pulsadores con resistencias pull down para controlar toda la interfaz del LCD, y aquí creo variables que voy a utilizar dentro del programa. Dentro de esta función de control botón ID, lo que hago simplemente presiono el botón 2, entonces aumento un número 1, 2, 3, 4 y así, y con esto simplemente disminuyo 0, o voy 4, 3, 2, 1, ¿no? Simplemente hago eso, y eso aumento. Por ejemplo, es el contador ID, aumento hasta el tamaño de la cantidad de huellas que puede almacenar la librería. Y para eso es necesario un parámetro, que lo voy a explicar más abajo, que es esto. De esta manera me devuelve, por ejemplo, este sensor va hasta 150 huellas, es decir, de 0 a 149, por eso aquí le resto 1. Luego aquí ya lo que hago, siempre utilizo este código para desactivar todas las entradas analógicas que están en el puerto A y en el puerto B de este PIC y que trabajan como digitales. Y aquí declaro como entradas todos estos pulsadores que estoy conectando al puerto A. Luego habilito las interrupciones globales y también habilito la interrupción internas por periféricos, en este caso por UART o USART. Luego inicializo el LCD mediante I2C y también aquí inicializo el fingerprint, que la velocidad por defecto que viene es de 57.600. En esta función nada más lo que hago, inicializo el UART y le doy un tiempo de inicialización. Generalmente las hojas de datos nos dicen que va de 500 a 3 segundos, eso depende de la cantidad de huellas que tienes almacenadas. Luego aquí muestro esto en el LCD, luego lo limpio y aquí lo que hago, esta línea es muy importante ya que primero tengo que leer los parámetros del sistema, y los parámetros aquí son los siguientes. Estos son los parámetros del sistema, aquí voy a explicar los más importantes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que es la dirección, 6 y 7. Esto está en la hoja de datos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los más importantes aquí es esto, el tamaño de la librería del sensor de huella digital, es decir, la cantidad de huellas que puede almacenar. En mi caso aquí es 150, este es el parámetro 3, 150 huellas máxima puede almacenar. Luego tenemos la seguridad, que está en 3, que es el parámetro 4, que es este 3. Esto es la rigurosidad de la comparativa que hace entre la huella que tiene almacenada en su base de datos con la huella que colocamos, ¿no? Está en 3, podemos colocarla hasta 5 para máxima seguridad. Y aquí tenemos luego la dirección del dispositivo, que nos devuelve en 32 bits o si no en 4 bytes. ¿Qué es todo esto? FFs, todas estas Fs. Luego tenemos ya el paquete de comandos en que envía, ya sea en 0, 1, 2, 3, esto quiere decir en 32, 64, 128 y 256 bytes. Y yo lo dejo en estándar, que es 128, vienen 2. Y aquí tenemos el 6, que es los baudios. Aquí nos dice 9600 por n, en este caso n es 6, y si multiplicamos eso sería 57.600 baudios por segundo, a esa velocidad está trabajando. Bien, esos son los parámetros, luego esos parámetros lo muestro en el LCD y hago que se quede mostrando hasta presionar el botón 5. Y después de esto avanzamos, ya tengo todo este menú que como vimos en el video, al principio del video. Entonces lo que hago con esta función es buscar la huella digital. Hay un orden en que tenemos que mandar las funciones. Por ejemplo, aquí tenemos las funciones getImage. Esto lo tenemos en la hoja de datos también, si buscamos con esa palabra. Tenemos aquí, ¿no? Entonces todo eso está en la hoja de datos, pero la hoja de datos no especifica muy bien en qué orden vamos a mandar, ¿no? Entonces para esto he tenido que investigar bastante. Entonces primero se envía esto, luego enviamos esta función también está en la hoja de datos, luego también la función search tenemos, eso es para buscar una huella. Luego para enrolar tenemos que mandar esto, después mandamos esta función que es imagen 2 de Z1, luego mandamos nuevamente esto y en este orden, ¿no? Al menos ya que tienen el orden, y con esto pueden darse una idea de cómo está funcionando el sensor. Y luego para eliminar la huella también necesitamos mandar el comando fDeleteChar con el ID que queremos eliminar. Y luego para mostrar la cantidad de usuarios simplemente mandamos esta función y nos devuelve cuántas huellas almacenadas tiene en su base de datos. Y para eliminar las huellas, todas las huellas, yo simplemente hice todo este código de programación. Esto ya es mi rollo, ya que simplemente quería usar 5 pulsadores, no quería aumentar más. Entonces lo único que de aquí funciona, o lo que debes necesitar, es mandar esta función para eliminar todas
las huellas de su base de datos. Entonces esta es la programación. Con esto grabas, buscas la huella, enrolas, ¿no? Y una vez ya tenemos almacenadas las huellas digitales, entonces utilizamos el fingerprint control. Le voy a dar establecer como proyecto principal. Aquí lo abierto, le doy a source y en main está el programa principal. Aquí es lo mismo, la librería es lo mismo. Declaro un LED aquí que conecto al pin RC0. Luego aquí todos los pines del puerto A, puerto B que trabajen como digitales, y aquí es el LED, lo declaro como salida, un 0, y inicializa apagado. Luego aquí también habilito las interrupciones, inicializo el LCD, también el fingerprint, y aquí es importante esta línea que tiene que ir después de inicializar el fingerprint, ya que con esta lee los parámetros. En este caso de aquí lo que saco, la cantidad de huellas que puedo almacenar, este sensor 150, y ese número es necesario para el funcionamiento de la librería, que una parte envía un comando y tiene que necesitar ese dato. Entonces aquí lo que hago, muestro en el LCD este texto, y con esta función getFingerprintID me devuelve el ID de las huellas almacenadas. Por ejemplo, si yo tengo dos huellas almacenadas, el dedo índice 1 y el dedo medio 2, entonces yo cuando pongo si fingerprint es mayor a 0, esto está todo el rato esperando a que tú coloques una huella. Entonces digamos yo coloco el dedo medio y esto me devuelve 2. Esto lo puedes igualar una variable, ¿no? 2. Entonces si me devuelve 2 es mayor a 0, entonces simplemente es una huella correcta o una huella que está almacenada en la base de datos y me muestra huella correcta. Y si no, que si colocas una huella que no es, te va a devolver un 0, porque ya dentro de la función aquí yo hago que devuelva un 0. Es decir, cuando el sensor detecta, en su byte 9 es una respuesta. Si me da 0, el sensor nos dice que es huella correcta, pero si nos da un 9, entonces nos dice que no se encuentra en la base de datos, y cuando me da un 9 yo igualo ese page ID a 0 y simplemente devuelvo, ¿no? Entonces, si yo coloco el dedo índice, me devuelve un 1, es mayor a 0 si es una huella correcta. Pero si tú quieres hacer una programación más específica, le puedes poner aquí el ID, ¿no? Para el 1 una programación, para el 2 otro, y para el 0 sería como huella incorrecta. Entonces aquí es bien versátil la librería, tú puedes modificarla y simplemente si no encuentra dice huella incorrecta y apago el LED y listo, muestro este mensaje por 3 segundos. Eso sería por parte de la librería del Fingerprint Control. Y ahora vamos a ver cómo cambiar la velocidad de baudios, ya que aquí está trabajando a 57.600, podemos aumentar hasta 115.200. En teoría es más veloz, pero esa velocidad nada más es una diferencia de milisegundos, pero vamos a ver. Vamos aquí a Fingerprint Options, vamos a cerrar esto. Establecemos como proyecto principal, abrimos la parte del source, el main, y lo que tenemos que hacer aquí, la velocidad por defecto es 57.600 y vamos a cambiarla a 115.200. Esta línea viene descomentada así, viene comentada, la descomentan y simplemente compilan el programa. Voy a cambiar a 115.200. Compilamos el programa, esperamos. Bien, y ahora vamos, lo voy a apagar esto. A ver, voy a mostrar aquí el PIC. Lo voy a apagar y le voy a dar en escribir. Esto es la función de options. Bien, le doy en escribir. Ahí está subiendo y voy a iniciar. Inicia y me dice que se ha sido cambiado, ¿no? A 115.200 exitosamente. Bien, una vez que han hecho eso, ya descomentan esta línea y esta velocidad la pasan aquí. Y ahora ya debe estar funcionando a 115.200. Ahora voy a subir el programa, está compilando. Bien, ya compiló. Ahí ya compiló. Entonces lo voy a apagar y voy a subir. Bien, ya subió el programa y enciendo. Ahí tenemos el PIC y vemos que el parámetro es 12, ya que esto es 9600 por n y 9600 por 12 es 115.200. Entonces de esta manera ya estaríamos trabajando a esa velocidad con este sensor. Y para el caso de la contraseña, vamos aquí a fingerprint.h.
Si vemos en las librerías de Arduino para estos sensores, que generalmente veo que usan la librería de Adafruit, aquí tenemos una opción donde cambia el password. Esto nada más funciona para sensores capacitivos, no para los ópticos. Si tú aquí cambias, por ejemplo, le pongo mi contraseña 1234 y aquí a la velocidad a la que estoy trabajando con el sensor, subes el código, entonces te dice sí, contraseña cambiada, reinicias el dispositivo y te dice ya no se encuentra sensor porque la contraseña es otra, ¿no? Pero si tú descomentas la alimentación y vuelves a conectar, sigue funcionando normal el sensor. Entonces no funciona para los sensores ópticos. Y esto lo encuentras aquí, ¿no? Ya que aquí tengo un sensor óptico, yo coloco la palabra password y vamos a ver que no hay, solo hay una parte, ¿no? Que nos dice que es para verificar y nada más, no hay un apartado donde nos explica. Entonces no funciona, solo son para los sensores capacitivos. Si acá buscas password, entonces aquí sí, aquí tiene, ¿no? Te da una descripción del password y también te da cómo cambiar por aquí, ¿no? Para verificar password y también para establecer una contraseña. Entonces en estos sensores ópticos no vamos a encontrar una contraseña, esto por defecto lo dejan aquí 0, nada más. Y bueno, por parte de este sensor, esto sería todo. Para el próximo video voy a trabajar con este sensor. La librería va a ser la misma, no va a cambiar. Simplemente voy a enseñarles a utilizar la función de Finger LED Control, ya que estos sensores están en un LED aquí, un rojo, un azul y un púrpura. Y de esta manera podemos interactuar mejor con el sensor. Y eso sería todo. Hasta luego.